Desde el 11 de abril está activa la campaña de la renta para todos los contribuyentes y estará operativa hasta el próximo 30 de junio. Aunque aún queda más de un mes por delante, siempre es bueno, sobre todo para aquellos despistados, tener esa fecha en mente y, por supuesto, revisar con tiempo todas las operaciones que hemos realizado durante el año y tener una foto completa de nuestra situación financiera y patrimonial. Hoy vamos a hablar de la declaración de la renta de los inversores y aquí hay que tener en cuenta que cada producto financiero tributa de una manera diferente, aunque la fiscalidad nunca debería ser el motivo principal para decantarse por un producto de inversión. Eduardo Armenteros es experto fiscal de TaxDown. Como cosas más importantes yo destacaría 2 puntos. En primer lugar, asegurarnos de incluir todas aquellas inversiones que hayamos realizado en 2022. Es decir, es indiferente si salen o no en datos fiscales. Un claro ejemplo son las criptomonedas o las inversiones que hayamos hecho en brokers extranjeros como eToro o DEGIRO. El segundo punto muy importante es tener siempre a mano la documentación original que acredite que efectivamente hemos llevado a cabo esas operaciones. ¿Esto por qué? Porque en caso de que Hacienda nos haga un requerimiento, tenemos que ser capaces de justificarlo. Los productos financieros tributan en el IRPF, en la base del ahorro, como rendimientos de capital mobiliario o como ganancias o pérdidas patrimoniales a un tipo marginal que oscila entre el 19 y el 26% en función de la cuantía. Y las pérdidas se pueden compensar en la declaración de la renta ilimitadamente con otras ganancias patrimoniales y con límite con los rendimientos del capital mobiliario. Existe una creencia de que como hay mucha complejidad de operativa financiera, esa complejidad también existe a la hora de hacer la declaración de la renta. Y para nada. Al final, aunque haya mucha diferencia entre las operativas, tenemos CFDs, tenemos futuros, derivados, tenemos criptomonedas, etc. En la declaración de la renta se va a tener que incluir en una de las dos bases, o en la general o en la del ahorro. En la del ahorro se incluirán las ganancias y pérdidas patrimoniales que hayamos tenido y los rendimientos de capital mobiliario, es decir, las ganancias o pérdidas que hemos tenido operando y los intereses o dividendos que hemos recibido. Y en la base general, aquellas ganancias no derivadas de la transmisión, como por ejemplo las apuestas deportivas o los airdrops, en el caso de las criptomonedas. Los únicos productos que tributan en la base general, como si fueran rentas del trabajo, son los que están relacionados con la jubilación, como los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados, seguros de dependencia y algunos seguros colectivos. El resto de productos financieros tributan en la base del ahorro. La venta de acciones, ETFs, fondos de inversión o inmuebles, entre otros, tributan como ganancias o pérdidas patrimoniales, mientras que la venta de bonos, obligaciones, letras del tesoro o los intereses de depósitos o cuentas corrientes lo hacen como rendimientos de capital mobiliario. A la hora de invertir no hay que perder de vista las deducciones y para la declaración de la renta de 2022 hay que tener en cuenta que la cuantía máxima a deducir en las aportaciones a planes de pensiones individuales es la menor de 1.500 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas. Eduardo Armenteros, de TaxDown. Algo que podemos utilizar para pagar menos impuestos en la declaración de la renta son las comisiones. Las comisiones lo que hacen es que nuestra ganancia sea menor o nuestra pérdida sea mayor. ¿Y qué comisiones podemos deducirnos? Pues aquellas que están directamente relacionadas con operativa. Si a mí, por ejemplo, el broker me cobra una comisión por sacar el dinero al banco, yo no me la podré deducir. Pero siempre y cuando esté relacionada con una operativa, yo me la podré deducir y hará que tribute menos. Y además de esto hay otras ventajas de las que podemos echar mano. Una de las mayores ventajas que tenemos en la declaración de la renta es el poder compensar pérdidas con ganancias. Si yo en 2022, por ejemplo, he tenido pérdidas en criptomonedas y ganancias en acciones, yo podré utilizar esas pérdidas para compensar las ganancias. ¿Cuánto puedo compensar? Pues puedo compensar el 100% de las ganancias y pérdidas patrimoniales y si aún así me quedan pérdidas, el 25% de los rendimientos de capital mobiliario, es decir, de los intereses o los dividendos. Y si aún así me siguen sobrando pérdidas, podré utilizarlas para compensar ganancias futuras hasta 4 años. Son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta si eres un inversor. Por eso es recomendable hacerlo cuanto antes y no apurar hasta el último momento.